creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. Bienvenidos a mis suegros que están por acá y gloria a Dios que la mudanza fue muy bien, nos fue muy bien y están todos acomodados. Estamos muy emocionados por tenerlos por acá. La lectura de hoy de 199 promesas de Dios viene a nosotros desde Santiago capítulo 4, 7 al 8 y dice esto: por lo tanto, sométese a Dios, resista al diablo y él huirá de ti. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Limpia vuestras manos, pecadores, y purifica vuestros corazones de doble mente. Someter, palabra dura para muchos de nosotros. Resiste al diablo y él huirá. Parece que está Dios lejano. Atráete a Él y Él atraerá hacia nosotros. Qué hermosa promesa del Señor con nosotros, que si los acercamos a Dios, Él se acerca. Y luego la sella con una extorsión para nosotros. No seas de doble mente, di que una piensa y actúa de otra manera. Piensas de una manera y actúa de otra. Sé santo un día y actúa como el mundo el otro día. La palabra de Dios es que no quieres que seas frío o caliente por Dios, pero no que estés tibio. Yo me estaba tomando un café esta mañana, calientico, muy rico. Frío, muy rico. Tibio, no muy bueno. No sabes si es caliente o frío. Dios dice, seas caliente o frío. No juegues en la mitad. Ok, unos cortos anuncios y lo vamos a meter a la palabra de Dios. Recuérdese que todos los domingos a las 10 central es nuestro servicio en inglés acá en Austin. Y a la 1 de la tarde estamos en español, en vivo, acá en persona o en línea. Si se perdió alguna de nuestras enseñanzas anteriores, puede ir a nuestro sitio web, nuestra aplicación móvil, a nuestros canales de redes sociales para poder reproducirlo. Y últimamente, por favor, continúe orando por nuestra comunidad aquí, en línea, por puertas abiertas a los corazones de las personas y por el lavamiento a través de la obra del Espíritu Santo en toda nuestra nación y todo el mundo. Vamos a orar antes de empezar nuestra enseñanza. Padre, te damos muchas gracias. Te invitamos que estés a tu Espíritu, que entre acá a nuestro edificio, Señor. Estés ahí con ellos que están ahí escuchando en línea, Señor. Ayúdalos a tener un espíritu de poder aprender, Señor. Un espíritu que quiera saber más de ti, Señor. Y Padre, oramos como tú orabas, que la iglesia esté unida. No esta iglesia solamente, sino la iglesia universal. La iglesia acá en Texas, la iglesia acá en los Estados Unidos, la iglesia a través del mundo, porque estamos en estos fines de días, Señor. Los últimos días y la cosecha está preparada, pero no hay trabajadores. Padre, sigue levantando y ayúdanos a aguantar las manos juntas como una iglesia para predicar tu palabra, la esperanza que tenemos en Jesucristo. Que la gente se arrepiente y regresen ante ti, Señor. Esa es nuestra oración. Te pedimos que estés acá con nosotros a través de este estudio en Hechos 6 para aprender más de ti, lo que dice tu palabra y cómo aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. ¿Cómo están hoy? ¿Están con nosotros una preguntita para ustedes? ¿Están con nosotros para prepararse para la batalla? ¿O estás aquí para recargarte en medio de tu batalla? ¿O estás aquí para refrescarte después de salir de una batalla? Si eres cristiano y estás caminando con el Señor,
Esas son las tres áreas las que entramos y salimos cuando caminamos con el Señor. Estamos en medio de una batalla, o estamos preparándonos para ir a una batalla, o estamos saliendo de una batalla. Como aprendimos la semana pasada, recuérdese de regocijarse en frente de la persecución. Es una enseñanza difícil, pero la palabra de Dios dice que hay que regocijarse en frente de la persecución. Nuestro enemigo, el diablo y sus demonios, nos han estado observando y estudiando desde el principio. Ya más de 6,000 a 8,000 años que ellos están fijándose cómo es nuestra naturaleza. Satanás atacará desde afuera y después por dentro. Y cuando eso falla, su objeto es dividir y conquistar, que es el título de nuestro mensaje de hoy. Vamos a entrar a nuestra escritura de hoy, leyendo los primeros 6 versículos de Hechos, capítulo 6, que es nuestro texto para hoy. Nada más vamos a cubrir 7 versículos hoy en día, pero hay mucha carne en estos 7 versículos. Ok, si están conmigo, digan amén. Amén, amén. Ok. Hechos 6, capítulo 1 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra de los que hablaban aramea, de que sus viudas eran olvidadas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, discutimos en el ministerio de la palabra de Dios para servirlas a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para encargárseles en esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Está propuesto agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. No Antioquía, Colombia, no. Antioquía, allá en Grecia. Los presentaron a los apóstoles, quien oraban y los impulsaron las manos. Y la palabra de Dios se difundió, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y incluso muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. ¡Qué chévere! Ok, la semana pasada vimos que los discípulos estaban bajo arresto y fueron llevados al juicio, y literalmente invitaron el papel. Hicieron una reversa de papel y pusieron al consejo en juicio cuando les dijeron a ellos que ustedes son pecadores, ustedes mataron a Jesús, y le dio la oportunidad de arrepentirse. Los fueron encarcelados porque estaban predicando en el nombre de Jesús, y usaron esa oportunidad para cambiar el papel y hablarle a ellos de Jesús para que se arrepientan. ¿Y qué pasó? Pues fueron golpeados y se les dijo que no predicaran en el nombre de Jesús, y partieron regocijándose porque habían sufrido por el nombre de Jesús, y se reunían diariamente en el templo, en cada casa, y no dejaban de enseñar y de predicar el nombre de Jesucristo. Si alguien te lo dice, ven a Jesús y Él te va a bendecir ricamente y será tu mejor día cada día, piensa de nuevo. Cuando vienes a Jesús, las cosas sí van a ser mejor porque Él va antes de nosotros y no vamos en esta batalla solos. Pero el que dice que
que tu vida va a cambiar y va a ser mejor y no vas a tener problemas, te está mintiendo, te está dando un cuento que no es de verdad. Esta se llama el Evangelio de la Prosperidad, que ven acá y cosecha y tira dinero para acá, que Dios te lo va a bendecir. Ese mensaje solamente funciona acá, en esta nación, porque ese mensaje no vale cuento en Colombia o el continente de África, en cualquiera de esos países que son pobres. No. ¿Cómo le va a decir cuando la gente está en pobreza que cosechen y tengan y Dios les va a dar mucha abundancia? Antes, las riquezas son las riquezas que Dios los ha dado por su gracia, que murió en la cruz por nosotros, sufrió por su sangre que fue derramada. Ahora podemos entrar al trono de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasó porque no dejaron de enseñar y predicar el nombre de Jesús? El número de los discípulos se multiplicaba porque eran fieles a la predicación y enseñanza de Jesucristo. Estaban juntos en comunión, en oración, recordándose lo que hizo Dios en la cruz. Siguieron el modelo de la iglesia en Hechos 2:42 que Jesús estableció. Para las personas que aman las matemáticas, como yo, aquí hay algunas matemáticas para usted. En Hechos capítulo 2 se agregaban al Señor diariamente, pero antes de que comenzaran a multiplicarse, había una resta en Hechos 5. El Señor establece lo importante que era eliminar la hipocresía de la iglesia primitiva, si no se ocupaba de ella de inmediatamente. Mi pastor en Los Póconos decía durante nuestras reuniones de líderes que a veces hay sustracciones benditas. La planta de la iglesia de la que salí recientemente es una iglesia excelente. Hemos visto el crecimiento fenomenal para una planta de iglesia que solamente comenzó en agosto del 2020, en medio de tiempo de COVID. Que era también el mismo tiempo que empecé a predicar en español con mi papá. Y es solo el crecimiento que vimos ahí, es solamente posible por lo que hizo el Señor. De estar establecido esa iglesia a hoy, usted la ve hoy, tienen 2 servicios, están llenos y necesitan un tercer servicio, pero no hay suficientes trabajadores, o necesitan un edificio mucho más grande. Pero ¿qué pasa? Yo no podía estar más orgulloso y emocionado de ser parte de la obra del Señor, lo que está haciendo Dios hoy en la ciudad de Liberty Hill, Texas, que queda acá a los 45 minutos de acá al norte. Sin embargo, en los últimos meses ha habido algunas subtracciones críticas en el equipo de liderazgo. El pastor de jóvenes hizo un trabajo fantástico estableciendo el ministerio juvenil, pero él se fue a fines de diciembre para ir al campo misionero en Uganda con su familia. Como ustedes saben, mi familia y yo nos fuimos también este año para establecer el trabajo aquí en el corazón de Austin, para llegar a las comunidades urbanas e hispanas. Y el pastor de jóvenes adultos recientemente, que es un buen amigo, y hizo un montón de cosas en el fondo que ni la gente lo ve. Él y yo luchamos a ver quién iba a lavar el baño, quién iba a hacer el café, tremendo trabajador. Pero él regresó y se fue para California otra vez para buscar trabajo allá, que ya tiene un trabajo allá fijo. Pero qué tremenda ayuda durante estos últimos 18 meses. Ahora, si usted es el pastor, si usted es el amigo mío que es el pastor de esa iglesia, imagínese lo que él está pensando en este momento. Señor, comenzaste una gran obra aquí. Has estado agregando a la iglesia todas las semanas
desde que comenzamos en agosto de 2020 y ahora se estás restando. Tengo una palabra de aliento para mi hermano y ya se le dije a él directamente también, porque Dios me dio este mensaje en preparación para el mensaje de nosotros hoy. Él está preparando la iglesia ya para la multiplicación. Pero ¿cómo es eso, Carlos? No acabas de decir que los líderes se están yendo. Déjenme, yo explico. Cuando era un anciano en la iglesia de los Póconos, he visto el rechazo del Señor al ministerio para eliminar a las personas que no están alineadas con la visión. Sin embargo, la resta también ocurre cuando la iglesia está haciendo lo que se supone que debe hacer. ¿Y qué es eso? Vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios, capítulo 4, 11, 16. Lo voy a repetir unas cuantas veces porque mi esposa me dijo que yo no dije eso en el culto de inglés. Efesios, capítulo 4, 11, 16. Efesios 4, 11, 16. Ok, vamos a leer. El mismo, hablando de Dios, hablando de Jesús, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Está hablando sobre el ministerio y los regalos en la iglesia, los establecimientos de las posiciones en la iglesia. ¿Por qué levantó esas posiciones? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De esta moda, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean mañanas engañosas. ¿Qué palabras tan fuertes? Por eso es que estamos acá. Voy a pasar un momentico. Porque la mala enseñanza, la mala doctrina, se ve mucho en la comunidad urbana, se ve mucho en la comunidad hispana, porque no enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo. Hay muchas iglesias, estamos bien, pero mire acá, cuando no tienes una fundación en la palabra de Dios, cualquier doctrina que viene, que es emocionante, que suena bien y no es confirmada con la palabra de Dios, los lleva de ola en ola. Más bien, el versículo 15. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hablando del cuerpo de Cristo. Mire, una iglesia sana, ¿qué es lo que hace? Levanta y equipa a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio ocurre principalmente fuera de las cuatro paredes de la iglesia. El ministerio no solamente pasa en la iglesia. Tenemos un ministerio, una misión que pasa afuera de la iglesia. El propósito de la iglesia es equipar a los santos para hacer esa obra, alcanzar a los que no conocen a Jesucristo. Por lo que la iglesia ha crecido rápidamente allá arriba donde está el amigo mío. El Señor también está enviando a gente, pero por el mismo tiempo permitiendo el crecimiento de otros líderes que se levanten, que igualmente también saldrán. Cuando miras alrededor de nuestro mundo,
puedes ver por qué hay tanta urgencia en nuestro Señor para levantar a líderes que salgan de la iglesia y hagan el trabajo y el llamado del Señor. Este mundo se está acabando. Ya llaman lo malo, lo llaman bien. Y Dios necesita levantar a líderes que van a ir a predicar la palabra en verdad y no tener pena de decirle que es pecado a lo pecado. El pastor fue llamado a esa iglesia, como yo he sido llamado a acá. Pero otros están entrando y saliendo hasta que el Señor los llame a donde los tenga. Es posiblemente que los va a dejar ahí, pero posiblemente los pocos que hacen el trabajo del ministerio, Dios tiene un llamado para ellos y los va a llevar para otro lugar. Ese es el ministerio. Y haces lo mejor con aquellos que el Señor trae por la temporada que están ahí. Eso es el ministerio. Eso no es sabiduría que Dios me pegó del cielo. Es lo que ha visto, es lo que me ha confiado y me ha dicho como de sabiduría del pastor mío en los Póconos. La gente entra, vienen y salen. ¿A quién llamó? Al pastor ahí. Y mientras que los que están ahí, se usan y hacemos el esfuerzo juntos. Pero hay mucha cosecha atrás de este mundo. Lo que sucedió ahora, vamos a regresar a Hechos 6.1, ya que hicimos la introducción ahí. Lo que sucede aquí es, en nuestra historia, en Hechos 6.1, una queja contra los hebreos, que son los judíos que hablaban arameo, ha sido plantada por los judíos griegos o los que hablan en griego. Ambos, primero vamos a aclarar esto, los dos eran creyentes judíos que ahora son convertidos cristianos, ¿ok? Los hebreos eran el grupo cultural judío más tradicional, principalmente del área de Judea. Llevaban ropa judía más tradicional y mantenían muchas de las tradiciones del judaísmo. Los griegos eran los creyentes judíos de todo el imperio romano que abrazaran la cultura griega que el Alejandro Magno influyó durante su tiempo. Los hebreos consideraban a los griegos como transigentes no espirituales con la cultura griega. Y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas más santos que los demás. Todavía vemos eso en la iglesia. Vemos un grupo conservativo y vemos a otros emocionados o miran a ver cómo me he visto. Estoy de traje, entonces soy más santo. O miran a los otros que los ven en jeans o en tatuajes y los miran de cierta manera. Todavía tenemos esa división o vemos con nuestros ojos y no los fijamos en la fruta de la persona. Entonces, ya había una sospecha natural, juicio, disgusto entre los dos grupos. Y Satanás trata de aprovecharse de esa circunstancia, tratando de dividir y conquistar, que es el título de nuestro mensaje hoy. Cuando los líderes religiosos acusaron a Jesús de tener el espíritu del diablo, ¿qué les dijo Jesús en Marcos 3:24, 25 o qué les dijo en Mateo 12? Jesús les dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede sostenerse, o una casa dividida contra sí misma no podrá sostenerse. Y para una aplicación en los matrimonios, si estás casado con una persona que no es cristiana, esa casa está dividida. Ahora, mientras Dios no te dice que no te vayas de ahí, ya que estás casado, tienes que quedarte ahí, a lo menos que te están haciendo a pecar, te están abusando y cosas así. Pero te llama a ser separado, no divorciado. Pero por eso es que muchos matrimonios fallan, porque se han casado con una casa que no están juntos en las mismas cosas. Qué bonito cuando vienen los dos a Cristo
y el matrimonio empieza a crecer aún más fuerte de que empezó. A mí me pone bien triste cuando veo tanta división en el cuerpo de Cristo. Nos dividimos fácilmente, ya sea por doctrina no esencial, el color de nuestra piel, nuestros puntos de vista políticos o, en el caso aquí, la distribución diaria a las viudas. 1 Timoteo 5, 3, 16 dice esto: muestra que las viudas y sus hijos que estaban verdaderamente necesitados fueran ayudados por la iglesia. ¿Y qué hacían las viudas? Ellas servían en la iglesia. La iglesia primitiva ayudaba a las viudas, a sus hijos, porque el marido se murió, ya no estaba ahí y no tenían cómo apoyarse. Entonces la iglesia, el sistema de bienestar de la Biblia no es el gobierno. El sistema de bienestar es la iglesia y los otros ayudándoles cada uno. Pero ¿qué hacían esas viudas? Ayudaban en la iglesia. Efesios 4:27 dice esto: ni dar lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Si le damos un punto de apoyo al enemigo, él lo tomará y correrá con él. Eso es por eso que como líderes, una de las cosas más importantes con los que líderes es ahorrar la división. Cuando un líder vea que hay división y alguien está tratando de traer división en la iglesia, hay que inmediatamente hablar con esa persona, traer ese grupo junto. Porque si no lo haces, el enemigo tendrá un día de campo, destruirá una iglesia, destruirá vidas y dejará a la gente rota. Ese es el plan de él, es para destruir, es un mentiroso. Ok, leamos Hechos 6, versículos 2 al 4. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles estas responsabilidades. Así nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. En los versículos 2 al 4 vemos cómo los apóstoles manejaron esta situación. Llaman a la multitud de discípulos y responden diciendo: nuestro enfoque debe estar en la oración y el ministerio de la palabra. La palabra mesa de servicio aquí es una referencia al manejo de los tratos financieros de la iglesia, a cómo van a distribuir las cosas. Hay mucha gente que tenía necesidades. ¿Quiénes son los que de verdad necesitan esa ayuda? Usted puede usar la palabra servir mesas literalmente también, si quiere. Y la Biblia no está enseñando que los pastores, líderes o maestros deben estar por encima de servir. No. Como le digo, si toca lavar baño, se lava baño. Si hay que trapear, se trapea. Si hay que botar basura, se bota basura. Pero el trabajo funcionario, principalmente del pastor, del maestro, del líder, es enseñar la palabra de Dios. Estar en oración y enseñar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Mire, como hemos cubierto varias veces, Jesús le dijo a Pedro 3 veces: si me amas, alimenta a mis ovejas. 3 veces. Le dijo 3 veces porque lo rechazó 3 veces. Pero el trabajo es simple: alimenta a las ovejas. Enséñale la palabra de Dios. Pastores, nuestro trabajo es alimentar a las ovejas. Hombres, ahora le voy a hablar a los hombres en su casa. Nuestro trabajo es alimentar a nuestras esposas y hijos, tanto físicamente, poniendo comida en la casa, como en la palabra también de Dios. Es nuestro trabajo principal y no será efectivo si no estamos en oración.
A menudo veo que los pastores se sienten abrumados porque comienzan a hacer demasiado. Comienzan a asumir programas especiales. Quieren conocer a todos y escuchar las ideas de todos y rápidamente se sienten abrumados. Si su ministerio se está saliendo de control, te has alejado de lo principal, que es la palabra de Dios. Enfócate en eso. Las personas traerán ideas, programas y cosas que quieran que hagas, pero debes ser fiel al llamado de Dios. Si Dios ha puesto un ministerio en el corazón de alguien, que ellos lo comiencen. Vean que son fieles. Mire, póngale ojo que estén fieles con el trabajo que ellos han comenzado, que ha dado fruto y que los animes. Pero no es el trabajo del pastor asumirlo. Si lo asume, entonces hay un problema de confianza si no está dispuesto a nombrar a otra persona para que supervise ese trabajo. Ahora, volvemos a nuestro ejemplo aquí. Los apóstoles dan guía a los discípulos que están ahí. Me encanta esto. Me recuerda a uno de mis proverbios favoritos que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Con frecuencia uso esto en mi firma de correo electrónico en el ministerio y durante mi trabajo diario como líder en tecnología. Como líder, quiero involucrar a otros para ayudar a resolver problemas. Los que están en medio del piso, los que están viendo los problemas diariamente, también tienen ideas sobre las soluciones. Entonces acá vemos de ellos, ok, ustedes se dieron cuenta del problema. ¿Ustedes qué recomiendan? Eso se llama siendo un buen líder, escuchando lo que tienen los demás para la solución y empoderarlos para que administren esa resolución. Dicen, hermanos, mira, entre los del campamento y nos ayuden a encontrar a 7 hombres ¿de qué? De honesta y buena reputación y lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría. Se centraron en el carácter del individual. Busquen hombres de carácter honesto y reputado. ¿Cómo puedes saber si están llenos del Espíritu Santo? ¿Vas a buscar a alguien que habla en lenguas? No, es un chiste. Porque recuérdese que ya hace tiempo ya habían más de 2,000 y después otros 3,000 que hablaron en lenguas. Entonces, ese no era cuando dice acá que uses a alguien lleno del Espíritu Santo, no significa que ese es que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? No, te conviertes. ¿Quieres ver a alguien que está lleno del Espíritu? Conviértete un inspector de frutas. Conoces a un árbol por el fruto que da. ¿Qué quiere decir eso? Ok. ¿Qué quiere decir? Conoces a un fruto. Si ves a un árbol de naranja, uno mira que tire naranja. Si tira manzana, no es un árbol de naranja, es un árbol de manzana. Mire lo que dice la palabra de Dios en Galatas 5:22. Mirando el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mire, en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, yo sé que muchos de nosotros decimos, pues yo no estoy ahí, estoy trabajando en esa área. Está bien, es bueno que trabajemos en esa área, que saber orar y pedir que Dios me dé más paciencia. Pero no es una oración mágica. Si pides paciencia, Dios te va a dar oportunidades para poder demostrar paciencia. ¿Ok? Pero los da la fruta para saber cómo escoger a un líder, cómo escoger a alguien antes de ponerlo en una posición. Si leen más adelante,
los da la comparación a la persona que no está funcionando en el Espíritu Santo. Está funcionando en el trabajo de la carne y te da todos los detalles sobre qué es eso, lo que antes eras cuando eras en el mundo, pero ahora como cristiano eres un cristiano carnal que sigues haciendo esas cosas de la carne. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Cubrimos esto hace un par de semanas atrás. La sabiduría es el temor del Señor, que es el comienzo ¿de qué? De la sabiduría. Y trae conocimiento ¿de quién? De Jesús. Reverencia y un buen temor saludable de un Dios que es santo. Dios es santo, que regresará con juicio. Se puede decir que fueron inclusivos al aprovechar a los discípulos entre ellos, pero no comprometieron sus calificaciones a lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, esto es muy diferente de lo que el mundo llama diversidad e inclusión. El mundo quiere que adoptemos y estemos bien con el pecado, y si no estamos de acuerdo con el pecado, somos intolerantes, somos cristianos intolerantes, porque lo llamamos como es, pecado. ¿Qué quiere decir con eso? No podemos comprometernos por el bien de la inclusión. No podemos llamar bien al mal. No podemos decir que está bien matar a un bebé, o llamar a un hombre una mujer, o llamar a una mujer un hombre. Eso no está bien, eso no es bíblico, es pecado. O llamar a un pedófilo una persona atraída a los menores para descargar lo que es en realidad una oscuridad, asco, pecado, y llamarlo algo que no es. Iglesia, esto tampoco significa que no tratemos de construir una relación con el pecador. Trata de conocerlos en un nivel más profundo y trata de ganarlos para Jesús. Recuérdese, una vez fuimos la persona al otro lado de la mesa que no conocía a Jesús, pero Dios usó a alguien para encontrarnos donde estábamos. No te conviertas en un hebreo o un legalista, seas una luz en un mundo oscuro. El mundo te necesita porque tienes la esperanza de Jesucristo en ti, si eres cristiano. Ahora, leamos, ya llegamos casi al fin de nuestros estudios. Leamos los versículos 5 y 6 de Hechos capítulo 6. Hechos 6, versículos 5 y 6. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un próstilo de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quien oraban y los impusieron las manos. En versículo 5, recibieron el aporte, sintieron una paz de Dios, agradó. ¿Y qué pasó? Agradó la multitud. Y eligieron a 7 que tenían nombres griegos entre los que estaban ahí. No dijeron que tenía que ser un hebreo o alguien que conozco bien o alguien en quien confío. No, dijeron, te amamos, confiamos y estamos de acuerdo con los nombres que nos has presentado porque sabemos que has visto el fruto en ellos. Ojalá el ministerio de hoy pudiera ser tan simple, pero nosotros complicamos las cosas. Eligen a los primeros 7 diaconías, pero vemos que estos serán más que solo serbios. Esteban, ahora vamos a repasar a estos 7 hombres que escogieron. Vamos a explicar un poquito sobre ellos. Esteban se convertiría en el primer mártir, el primero que mataron por hacer la obra del Señor. Él era un poderoso expositador de la Biblia, como veremos en el capítulo 7 y un poquito la semana que viene en el capítulo 6. Felipe se convirtió en un evangelista y era padre de 4 hijas que se convirtieron en profetistas. Fue un hombre piadoso,
que aumentó los límites del ministerio. Leeremos acerca de él en capítulos 8 y 21. Ahora, la historia de la iglesia nos dice que Procoro más tarde se convertiría en el secretario o el asistente del apóstol Juan. Después de la muerte de Juan, Procoro se convirtió en el obispo de Nicodema, una iglesia grande y en crecimiento antes de ser matado él mismo. Las siguientes 3 personas no tenemos mucha fuera de la tradición de la iglesia, pero no hay buenas referencias afuera de lo que los ha dicho la iglesia tradicional. Pero entonces voy a decir lo que, acuerdo a lo que ha leído. Nicanor, la iglesia ortodoxa sostiene que Nicanor sufrió con Esteban cuando Esteban fue apiedrado hasta la muerte. Nicanor también pudo haber sido uno de los 70 mencionados en Lucas 10. Timón, la iglesia ortodoxa copta, afirma que Timón tenía el don de curar a los enfermos y desterrar a las fuerzas del mal y fue matado en Grecia. Parmenés, además de ayudar con los judíos cristianos necesitados en Jerusalén y ser conocido como un buen hombre, algunos afirman que Parmenés predicó en Asia Menor, que es Turquía moderna hoy, y fue matado en Filipos, en Macedonia, que es Grecia. Muchos estudios de la Biblia creen que después de servir fielmente durante una temporada como díacono, Nicolás comenzó una secta conocida como los Nicolaitas, mencionado en el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice esto en Apocalipsis 2:6. Jesús, hablándole a la iglesia en Efeso, dice esto sobre estos Nicolaitas. Apocalipsis 2:6 dice: pero esto los tienes, que odias las obras de los Nicolaitas, que yo también odio. Esa palabra odias, fuerte, una palabra muy fuerte. Mira lo que dice acá. Y dice: estoy con ustedes odian los dones que está haciendo esta gente y yo también los odio. Luego en el versículo 15, al hablar de la iglesia comprometedora en Pérgamo, escribe en Apocalipsis 2:15: así también tenías a los que sostenían la doctrina de los Nicolaitas, cosa que odio. Ahora, a los de Efesios le dices: ustedes odian a los Nicolaitas y están bien. Pero acá a los de la iglesia de Pérgamo le dices: ustedes adoptaron la doctrina, que es algo que yo odio. Ok. Debido a que el título de nuestro mensaje es Divide y conquistarás, quiero profundizar un poco más en esto para ver cómo el enemigo se cuela en la iglesia cuando no puede destruirla. Desde afuera o desde por dentro, se une a ella para comprometerla. Ahora, Ireneo, escribiendo a fines del siglo II, describe lo que sabía de los Nicolaitas. Los Nicolaitas son los seguidores de este Nicolás, que fue uno de los primeros 7 díaconos ordenados por los apóstoles. Lleva vidas de indulgencia desenfrenda. El carácter de estos hombres se señala claramente en el Apocalipsis de Juan como una enseñanza de que es una cuestión de indiferencia particular al adulterio y comer cosas sacrificadas a ídolos. El libro se llama Contra las herejías, libro 1, capítulo 26. Hipólito es un estudiante de Ireneo, escribiendo en los principios del siglo III, dice esto: asoció a los Nicolaitas con los gnósticos. ¿Cuáles son los puntos principales de los gnósticos? Los gnósticos afirman que la materia es heretentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta
presuposición, los agnósticos creen que cualquier cosa hecha en el cuerpo, incluso el pecado más grave, no tiene sentido porque la vida real existe solo en el reino espiritual. Entonces ellos están diciendo que yo puedo hacer cualquier basura, cualquier pecado, y porque la vida natural no vale nada, solamente es bueno espiritual, que puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Y sabe qué? Hay gente que vive la vida, que se llaman cristianos y viven la vida así, que yo soy salvo, nunca voy a perder mi salvación, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. Vimos que hay una diferencia en la fruta del espíritu y el trabajo de la carne. Los agnósticos afirman poseer un conocimiento elevado, una verdad superior, conocida solo por unos pocos. Wow. Así empiezan los cultos. Cuando alguien dice, oh, no lo leí en la Biblia. Dios me habló directamente y me dio una enseñanza muy especial, solamente a mí. Y Dios me ha hablado, y no está afirmado por la Biblia, pero Dios me habló. Corran cuando usted escucha. Mire, así empezaron los mormones, los testigos de Jehová, que Dios le ha dado una revelación adicional. No es bíblico. Ahora, siguiendo hablando de los nicolaitanos, otras han enfatizado los significados raíces de las palabras que componen el nombre nicolaitines. Nicolos significa literalmente conquistar al pueblo. Sobre la base de esto, algunos apuntan a presentarse afirmaciones de autoridad y apostolidad y al corazón que establece jerarquías y separa al clero de los laicios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el pastor o la persona, el líder, es más alto que los santos. Hay una separación, que están más elevados. Otra mentira y algo que entra mucho en la iglesia, que hay que darle la reverencia al hombre de Dios. Todos somos pecadores. Todos tenemos diferentes llamados. Todos somos salvos por la sangre de Dios. No hay un hombre más alto que el otro. Y cuando ponen esta autoridad, abusan. Por eso es que hay tanto abuso en la iglesia. Abuso de autoridad, es lo que está hablando acá. Los nicolítas, como todos los engañadores que prueban del cuerpo de Cristo, afirman no que estaba destruyendo la religión cristiana, sino que estaba presentando una versión mejor, una más moderna. ¿Y cuántas veces no escuchamos eso hoy en día? Es que la Biblia está antigua, hay que ponerle una salsita, un poquito de picante, hay que ser revelante de la cultura. Gloria a Dios, que se arrepienten. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Quiere el sistema de la iglesia? Predique la arrepentición. Esté en las enseñanzas de la palabra de Dios. Únanse en reunión. No se quede aislado en su casita del miedo, del COVID o de la pulga o lo que sea. Tiene que reunirse con otros cristianos. Esté en comunión y ore. Aunque podríamos estar equivocados y encontrarnos con Nicolás como un buen hermano en el cielo, el peso de la evidencia parece indicar que viró hacia la herería. Vemos a las dos iglesias que Jesús le está refiriendo acá en esta carta de Apocalipsis. Porque las ciudades, voy a enfocar un poquito a hablar sobre estas dos iglesias. Porque las ciudades representan a muchas comunidades urbanas hoy en día.
Como saben, nuestro corazón es no solo llegar a la ciudad de Austin, sino levantar a otros líderes para que vayan a otras comunidades urbanas hispanas debido a la fortaleza satánica en esas comunidades. Efeso, esta era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia igualmente famosa. Pablo ministró en Efesio durante 3 años. Aquila y Priscila con Apoles sirvió allí. El estrecho colaborador de Pablo, Timoteo, trabajó en Efeso. De acuerdo con otra tradición histórica fuerte y constante, el apóstol Juan también ministró ahí. Esta gran ciudad también fue mundialmente famosa como un centro religioso, cultura y economía de la región. Imagínense un Nueva York, un Los Ángeles, hasta acá en Austin, que es el capital de Texas. Piense un país y el centro, Medellín, Colombia, Miami, Florida. Piense en esos, en cosas así, esas ciudades. Esta gran Efesio tenía el notable templo de Diana, una diosa de la fertilidad, adorando con sexo inmoral. Esta tremendo templo a Diana en Efeso fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba sostenido por 127 pilares, cada pilar de 160 pies de altura, y estaba adorando con grandes esculturas. Si lees el libro de Efesios, puedes ver la profunda teología que Pablo compartió con esta iglesia. En Apocalipsis, Jesús los anima a mantenerse firmes por la fe, llamando a aquellos que eran falsos maestros como los nicolaítas. Sin embargo, los acusa de esto, de perder su primer amor, que es amar a Dios y amar a la gente. Podemos llegar a ser tan dogmáticos, tan correctos y blanco y negro, que nos olvidamos del amar. Él les dice que se arrepientan. Y vemos una iglesia así, vemos iglesias así que son tan ricas en teología, tienen tanta fundación en la palabra de Dios, pues no tienen ni un peo de amor por el pecador. Pues Dios escoge a los que escoge, y yo estoy bien y estoy en mi palabra. Acá Dios le dice que se arrepientan y amen. No voy a mentirles, probablemente he pasado más tiempo en las redes sociales estas últimas 2 semanas de lo que me gustaría. Pero me duele estar en un canal cristiano y leer los comentarios y no tratar de traer una perspectiva bíblica mientras tratar de unir 2 puntos de vista diferentes. Parece que estamos más preocupados por probar nuestra doctrina que por confrontar nuestro pecado. Estamos más preocupados por impulsar nuestra agenda que por unirnos en unidad por el Evangelio de Cristo. En Apocalipsis 2:13, Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí. ¿Qué yo les he dicho las últimas semanas? Que oren, que estamos entrando a la tierra de Satanás, que está fuertemente trabajando en esta área y en muchas ciudades. En la capital de nuestra nación, está día y noche ahí Satanás, porque él trabaja por gente también que está trabajando para él. Pérgamo, esta fue la capital política de la provincia romana de Asia el Menor, en Turquía. Cuando Juan escribió, Pérgamo había sido la capital de la región durante más de 300 años. La ciudad fue un destacado centro de cultura y educación. Tenía una de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, con más de 200,000 volúmenes. Esta era también una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos a los dioses griegos y romanos. Dionisia, hijo de Jesús, Dionisia supuestamente ofrecía a sus seguidores vida después de la muerte y vida
significativa en la tierra a través de las indulciones de la carne cruda y el vino. De acuerdo con la enseñanza del culto Dionisio, los seguidores que bebían vino en exceso literalmente se convertían en uno con Dionisio. Entonces los adoradores se reunían alrededor del altar, se atribuían de carne de cruda que se le había ofrecido a Dionisio, se la comían, y bebían hasta que se intoxicaban. Durante los festivales, las mujeres bebían vino y corrían por las colinas gritando, bailando y cometiendo inmoralidad sexual. Eso, vaya a cualquier ciudad y eso lo llaman una fiesta hoy en día. Atena, uno de los 3 templos de esa ciudad, fue la primera ciudad en establecer un culto al emperador. El pueblo adoraba al emperador romano César Augusto. Demeter, la diosa del grano que supuestamente provisionará comida. Zeus, el dios de los cielos y de los truenos, supuestamente el rey de todos los otros dioses y de hombres. Esta ciudad era especialmente conocida como un centro de culto de la dedicación conocida como Asclepios, representado por una serpiente. Asclepios era el dios de la curación y el conocimiento. Había una escuela de medicina en su templo en Pérgamo, debido al famoso templo del dios romano de la curación. Las personas enfermas de todo el imperio romano se iban para allá, para el Pérgamo. A pesar de la oscuridad a su alrededor, Satanás no podía atacar a la iglesia desde el exterior, pero lo que sí se unió a ella y se convirtió en una iglesia comprometedora, como la iglesia carnal en Corintio. Si se recuerdan las cartas que Pablo le escribió a las iglesias de Cristo, eran cristianos, pero iban a la comunión borrachos, iban a comerse la comida. Había uno en la iglesia que estaba durmiendo con la esposa de su papá y tuvo que mandarle una carta para que lo echaran de la iglesia, para ver si se arrepentía, si Satanás se lo comía y regresaba con arrepentimiento. Eso es lo que vemos acá. Sí, pueden ser cristianos carnales, viviendo después de los gozos de la carne y no detrás de la fruta del Espíritu. Eran demasiado tolerantes para aceptar falsas enseñanzas e incluso permitían que la doctrina de los nicolaítas, con su inmoralidad sexual y el gnosticismo, se infiltraran. Incluso puedo verles incorporado el ministerio de sanancia que tantos falsos maestros tratan de establecer. Sí, ven aquí que te vamos a sanar. Y establecen un ministerio sobre la sanación. Esta puede ser la iglesia que se basa en experiencias y carnalidad. Le falta la palabra de Dios. Todo es una experiencia. Todo es Dios me dijo. Todo es emoción. Pero cuando buscas a decir, ¿a dónde dices en la palabra de Dios? Él me lo contó. Mucha experiencia, mucho emocional mismo. Pero le falta la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos. Vemos una iglesia muy fría, sin amor y mucha doctrina, o vemos una iglesia carnal, una iglesia basada en emocionalmente. Tenemos que llegar al medio. Doctrina, saber que los regalos del Espíritu son para hoy, enseñar la palabra de Dios en temporada y afuera de temporada, día por día. Las dos iglesias están llamadas al arrepentimiento. Y Jesús acá a esta iglesia le dice que viene con una espada de doble filo.
antes de imponer las manos sobre alguien. No lo vas a hacer bien cada vez. Jesús escogió a los 12 discípulos y todavía tenemos a un Judas. Aquí están en los principios 7 díconos y si quieras llamarlos así, y tenemos que uno se descarriló. También vemos, vamos a concluir con este último versículo, que es el 7. Y la palabra de Dios se difundió, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y incluso muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. ¡Qué chévere! ¡Qué manera tan fantástica de cerrar nuestro estudio de hoy! El enemigo iba a hacer una pequeña cosa como la distribución de las viudas para causar una gran división en la iglesia. Pero ¿qué pasó? Los que se estaban quejando, los helenistas, los griegos, lo llamaron la atención de los líderes y dieron a conocer sus necesidades. El que se quejaba, los hebreos, reconocieron que habían una necesidad legítimamente y confiaban en la solución ofrecida por sus líderes. Los 7 hombres escogidos aceptaron el llamado a ser serbios, y los líderes permanecieron fieles al llamado de Dios en sus vidas. Oración y la palabra de Dios. También vemos que hay porque no dejaron que Satanás entrara y traer división, la iglesia empezó a multiplicar. También vimos que en ese tiempo había más de 8,000 sacerdotes sirviendo en los templos, y muchos de ellos se convirtieron cristianos. Y cómo no, están viendo el poder de Dios. Estos son los sacerdotes que están acerca de la palabra de Dios. Han visto Dios quebrar la cortina que estaba en el templo, alta, gruesa, y viéndola así, diciendo, ya tienes acceso directamente, no necesitas un cura para entrar a ver a Dios. Han visto el poder del Espíritu Santo moverse en la gente, han visto el crecimiento, y muchos de esos sacerdotes se volvieron cristianos. Uno puede ser religioso, no digo que todos. Mire, usted puede ser religioso y no tener una relación con Cristo. Pero acá habían sacerdotes que se convirtieron. ¡Qué chévere! Amigos, tenemos peces más grandes para fiar. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una batalla espiritual por las almas de las personas que pueden ir al infierno. No permitas que el enemigo nos divida y nos conquiste. Pero unámonos como un solo cuerpo y pongamos en el poder respondiendo al llamado de la acción de Hechos 1:8 para cumplir la gran comisión. ¿Qué dice Hechos 1:8? Hechos 1:8 dice esto: pero recibirás poder después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y serás testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta lo más profundo de la tierra. Si eres cristiano, ora por una nueva llenura del Espíritu Santo. Si no conoces a Jesús, ahora es el momento de arrepentirte de tus pecados, ir a Dios y bautizarse con el Espíritu Santo para que estés lleno. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, por poder entrar a tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Padre, a todo que está escuchando aquí en línea, oramos que les estás hablando, ministrando al corazón, Señor. Que tu palabra puede cambiar corazón, los puede dar vida nueva. Llénalos con tu Espíritu Santo, daros un nuevo lleno para seguir unidos como un cuerpo, Padre. Para hacer tu obra, Señor. Que el tiempo está corto, tu regreso está pronto, pero tú no deseas que nadie vaya para el infierno. Pero aún hay gente que va a escoger ir al fuego. Padre, sabemos que hay hijos de Dios y hay hijos del Satanás. No sabemos quién son, entonces los toca unir y predicar la palabra de Dios
para que hayan vidas convertidas, transformadas. Y solamente puede ser por el poder del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén. Te amamos. Muchas gracias y te vemos